Damas y caballeros, señoritos y señoritas, sean todos bienvenidos al stream de esta tarde. A ver, hoy vamos a continuar con lo que nos quedamos pendiente en el stream pasado, que es un corazón sanador, parte 1. Ahora, el problema es que obviamente la vez anterior lo dejamos a la mitad, lo dejamos en partes, entonces ahora tendremos que continuar esa parte que no terminamos. Cositas, pues... Que bueno, para empezar estoy en el otro puñetero lugar. Ando recolectando y viendo un vergasal de estupideces. Pero a ver, ya voy a hacer la intro de YouTube porque probablemente, o sea, voy a hacer una mini intro porque este video de hecho, o sea, este es un solo video con el stream anterior. Para quienes lo estén viendo desde Twitch, pues bueno, esto se entiende poco, pero que sepan que el stream anterior y este van a ser uno solo, ya como video de YouTube. Así que, ajá, vamos a hacer la intro para eso una vez llegue a el lugar al que tengo que ir. Voy a bajarle un poquito esto porque está demasiado fuerte. A ver, creo que modifiqué los volúmenes acá. Exactamente, a ver. Esto va como por acá. Y bien, a ver. Estoy teniendo una crisis existencial ahorita porque me di cuenta de que Navia ya casi sale en Genshin y pues tengo la manía de que quiero a Navia y el problema es de que estamos a que no tenemos ni siquiera 10 deseos. No sé cómo vamos a hacer para sacar a Navia. Estoy preocupado por eso. A ver, vamos a continuar con la historia aquí del Don Baisu, si supiera dónde es. A ver. ¿Dónde está la historia de Baisu? ¿Dónde está? Un corazón salar, que tengo retraso. Tengo retraso, no lo había visto. A ver, vamos para acá o para acá. Creo que aquí me sale más cerca. El volumen del juego me acabo de dar cuenta que también está mal. No es mal que estoy haciendo esto ahorita y no ya cuando empecemos la historia. A ver. Ahora sí. Vamos a hacer la intro para que el editor lo pueda unir al otro pedazo. Damas y caballeros, probablemente habrán visto un pequeño corte aquí en YouTube porque... a ver, estábamos haciendo la historia, pero lo tuvimos que dejar como que cortado y este stream realmente, esta parte que están viendo ahorita está siendo grabada casi 3 días después. Pues bueno, ustedes probablemente no vieron nada más que un corte de que unos 2 segundos. Pero que sepan eso, o sea, que esto está haciendo otro stream y está haciendo otro momento, pero ajá, se juntó en un solo video para que obviamente la historia de Baisu les quede en un solo video. Para quien quiera que quiera ver la historia de Baisu, pues bueno, ahí la tiene. ¿Qué personajes teníamos por la historia de Baisu? Ya no me acuerdo. Vamos a cambiar aquí rápido. Exploración. Historia, aquí está. ¿Por qué está Kichin aquí? Kiki no hay problema, Jutao no hay problema, Furin no hay problema. ¿Quién más apareció en esta historia? No me acuerdo. Baisu, pero obviamente no lo tengo. Vamos a ir con el viajero. Porque YOLO. Venga, vámonos. O con la viajera en este caso. Pam, 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 pam. Vamos a ver cómo están los volúmenes. Ah, están bien. Okay. It's just like the day I went missing. It's as if something inside me is trying to guide me somewhere. Sí, tengo miedo exactamente lo que le está pasando a este tipo. The Motherlode's influence is growing stronger. But is it because we're getting closer to the source? Or because the leakage of Che blood is growing more severe? Jialiang, can you sense which direction the source is in? I think it's this way. Solo hay que dejar que la cosa esta lo vuelva a poseer y pues bueno, vamos detrás de él, no tendría que haber mucho problema. Yes, I'm sure of it. Yo te sigo, Yanlin.
I feel a dull ache in my heart. This must be the way. ¡Ah! Por no ir viendo el camino. casi, casi me caigo por no ir viendo el camino. This place feels familiar. Ah, que hay un dominio aquí adentro, ok. Vale. There is an inauspicious presence here. Even I can sense it. I think I remember this place. Jialiang, are you okay? Maybe you should rest here while we continue the search. No, I have to keep going. Jiangli is still waiting for me. Ok. Then let's hurry. Adentro no me deja darle clic. ¿Si hice algo mal aquí o...? Ahí está. Bien, necesito Dendro y necesito Geo. Justo las dos cosas que no ando para esta misión. A ver. Vamos a quitar a Kiki. Dendro y Geo, Dendro y Geo. A ver, Dendro... Yao, yao. I'll take good care of everyone. Y Geo... Pues... Bueno, Chun-Li, ¿no? O sea... Ok, será Chun-Li, entonces tenemos que quitar a Furina ahorita. Igual esto es por la historia, así que... No tiene sentido que íbamos a Furina igualmente este dominio. Para nada. 7 minutos. Tengo curiosidad de cuánto exactamente va a terminar durando esta historia. Porque, o sea, ya habíamos hecho casi hora y media en el video anterior. This place gives Bueno, en la parte anterior. creeps. Who knows what we're gonna find up ahead? The digging marks here appear amateur and rather old. I suspect it is a thieves' tunnel. A thieves' tunnel? Paimon has heard rumors about treasure around these parts before. Maybe it was the treasure hoarders that dug this tunnel. Judging by the tools they left behind, it's certainly a possibility. But why did they abandon this place? Sí, me recuerda a lo que pasó en la historia de Chun-Li, cuando el espíritu malvado los había controlado para cavar la tumba. Bueno, cavar la tumba. Cavar el sello. She said that the method would cause me to curses. Why can't I remember what she said? Easy, Jialiang. Come on, let's keep going. Me encantan los ojos de Baiso. Son ojos de serpiente. ¡Ey! Baiso está con nosotros. Está preciosa esta zona. Me recuerda... ¡Ey! Esto me recuerda un montón a lo de Horizon Zero Dawn. Cuando Aloy se cae ¿cómo se dice esto? En las cuevas y tiene que venir subiendo por esta zona. Y allá arriba es de que ya la alcanza a sacar Rust, si no me equivoco. El editor se puede poner el clip, porque si no me equivoco es cuando va saliendo de las cuevas. Al inicio del juego, directamente cuando está chiquita todavía. Aloy chiquita. Aloy me era traidora, que lo pienso. No tendría sentido dentro de esta historia, pero... Hostia. Sigo pensando que me encantan los escenarios de todos los dominios que siempre han hecho para las historias. Y me molesta que solamente estén disponibles para los dominios. Hola, Helichurch. ¿Qué hace la E de este tipo para empezar? ¡Hostia! ¿What? Ah, es como que la serpiente se pasara entre ellos. Qué interesante. Me encantan los ataques de Yao Yao. Ok, esto va a estar... Venga. Pongámonos serios. Me equivoqué.
Whoa, there's a sensor here. Those treasure hoarders sure made themselves at home. No veo polvo en la superficie del incensario. Los restos de quemaduras indican que lo incendiaron hace poco. Bueno, ¿quién diablo bajaría hace poco aquí? Imagino que los ladrones de tesoro, ¿no? O sea, habían Hilichurs acá, lo que me parece extraño, porque si los ladrones de tesoro siguieran acá, dudo que los Hilichurs también. No creo que esto lo dejaran aquí los ladrones de tesoro. Sí, yo tampoco. I believe this sensor was used to burn a monster repelling incense. Monster Antimonstruos. repelling incense? Son igual que Paimon ya. Cause we did run into that group of monsters just now. The incense was burned several days ago. If I had to guess, the monsters we fought just now were enticed here by some entity deeper inside the cave. Ok. No doubt an encounter with the very same entity was what prompted the treasure hoarders to flee and abandon their designs on this cave. After them, Jiang Li was the next person to discover this place and what lies inside. But to her, it presented an opportunity to save Jia Liang's life, albeit as a last resort. That's right. This sensor, it belongs to Jiang Li. Yes, this was the place. Ok. This is Entonces. where I told Jiang Li to give me the poison. Ah, cierto, el veneno este. Ok. Jialiang! I'm fine. Let's keep going. I can feel it. She is right below us, waiting for me. A ver. Ya hemos visto muchas veces cómo esto termina. Algún espíritu llama a esta persona que está todo el tiempo queriendo recordar a su amada, a su amado, y al final cuando llegamos resulta que es un espíritu malvado que simplemente se aprovechó de los sentimientos de las personas. Así que no me da confianza lo que nos vamos a encontrar abajo. Bueno, a ver. Por cierto, ¿qué onda con el símbolo de estas cosas? Siento que he visto ese símbolo antes en algún otro lugar, pero no sé de qué es, porque, o sea, no es oro, pero no es tierra tampoco, no sé qué es de ese símbolo. A ver. No me quiero dejar nada atrás, hay una escalera. ¿Y por qué hay una escalera para volver a subir? Ok. Nada por aquí, nada por allá. Me acabo de dar cuenta que las cosas estas las tengo modificadas porque ando haciendo exploración en Inazuma. Porque hasta ahora no me pregunten, no tengo idea. A ver, cambio rápido. Voy a poner esto. Esto porque andamos explorando. Y no se me ocurre nada más. Una pistola de burbuja por si acaso. Ok, es suficiente. Vámonos. A ver, la música está preciosa. We're getting close. We're almost there. No me da nada buena pinta esto. Ok. Yao, yao. Don't be scared. Perdón. Ah, no, a activar. Ok. Que tengo retraso, bueno. Gracias. Eso fue más sencillo de lo que creí. We can keep going now. From the looks of it, the energy released by this mechanism can not only clear barriers, but also be conducted by corresponding mechanisms. Perhaps it's something we can make use of. A ver. No, cuando estén hablando no voy a avanzar porque ya me pasó una vez que por estar avanzando me corté un diálogo y me molesta eso. Hostia, pero ¿qué es todo? Es que, ven lo que les digo. Estos lugares son preciosos. ¿Cómo diablos es que están solamente para estas misiones? Me encantaría poder entrar aquí cuando quisiera. Ok. Doy por hecho que el dendro... Sí, el dendro no va a afectar. Ok. A ver. Por cierto, ¿cuántas constelaciones tiene esto? 3. Ah, bueno. En teoría tendría que activar esto y tendría que... amigo, a empujar el torque.
doesn't see any barrier breaking mechanisms around here. Paimon, literalmente hay uno aquí. And it looks like they're connected to something. Shall we follow it and see where it takes us? ¿Por qué hay un espacio aquí sin nada? Estos son de estos típicos espacios que los dejan ahí los desarrolladores y no sé por qué. O sea, como para poner un secreto, pero realmente no hay nada. Mind the side effects. Ok. Esto no reacciona con nada. Vamos a activar esta cosa porque es lo único que me deja. Ok. Venga, primero, empujar. No creo que desde aquí llegue a ambos, ¿no? Llegó uno, pero no llegó al otro. Vamos para allá. Un cofre. ¿Qué es esto? No hay manera de destruir esto. No me hace daño tampoco. Tiene como una aura que parecería que me hiciera daño, pero no me hace daño. A ver, empuja esto, Sean-Li. Vamos para allá. Me cago en tus muertos. Era para el otro lado. No, es activar. Empujar. Bien. Y ahora activamos. Hostia, este está mucho más grande que el otro. Ya vas a ver cómo me trago una trampa aquí. Este es el símbolo de Geo, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, creo que es el símbolo que tiene Sean-Li atrás, ¿no? ¿Será por eso que me resultaba familiar? Sí, 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 perdón. Es el símbolo de Geo, no me había dado cuenta. ¿Zona de combate? Sí, zona de combate. Ok. Vamos allá. Yo sé que podría acabarme todos estos tipos de dos básicos, pero la verdad, a veces por eso en los modos historia me traigo mejor personajes que no están completamente leveleados y que sean más para la historia, porque si no, no tiene mucha gracia, pues. ¿De qué me sirve tirar dos habilidades y que el enemigo se muera? O sea, bastante aburrido, digo yo. Seems like an ¿Dónde estás? a bitter pill to swallow. Nice. Cofrecito. ¿A qué atacan estas cosas? ¿Hay nada aquí? Nada por aquí. No, no me deja pasar. Ok. Vámonos. Qué raro. O sea, es que, repito, lugares tan tremendamente hermosos que para una pelea cutre con Hillichurch y un cofre. Abrir puerta. Ah, ok. Ya entendí. Vamos. Empujamos. Empujamos. Por aquí. ¿No lo puedo activar? No lo puedo activar. ¿Por qué no lo puedo activar? ¿Hola? Me confundí un poco. ¿Aquí no es donde estábamos ya? Les juro que me da la impresión de que aquí es donde ya estábamos. Sí, sí, por aquí entramos. Ahí está la cosa esta que ya abrimos. Me está dando una embolia ahorita. O sea, ¿fuimos a salir del otro lado entonces? Sí, ok. Pero ¿y cómo activo esto?
No se puede empujar en esta dirección. ¿Qué estoy obviando aquí? Ah, ya entendí. Vamos. Este va a hacer resonancia con el otro y va a activar la puerta. Son tan sencillos que por ratos mi cerebro deja de funcionar. Activamos. Vamos allá. Bien. O sea, yo sé que es el símbolo geo, pero raro me parece que tenga todos los colores dentro. O sea. Este es ese símbolo otra vez. ¡Hostia! No había visto tremendo agujero. Ok, no puedo pasar. Seguimos bajando. Esto me recuerda me está dando unos flashbacks horribles de Sima, que no sé si se acuerdan los que ya habrán pasado por Sima en Genshin. Era cueva tras cueva, tras cueva, tras cueva. O sea, era un no parar. Recuerdo que ahí pasé al menos una semana jugando. No podía salir de ahí. Porque como que la historia no te lo permitía, porque eran como cosas con viajes en el tiempo y cosas así. Dragarto Geo, monstruo recubierto por la sangre del chi. Jiangli! Yo no veo a Shan-Li ahí. There's a monster next to her! ¿Dónde está ella? No veo nada. Must have lured them here. Watch my back. Ah, ya la vi, ahí está acostada. Venga, reventémosle la cabeza a este man. The doctor was seen. Taking a turn for the better. Stay put! Go! Job's over! Order guide You lay! You're Vamos allá. Mind the side effects. A bitter pill to swallow. Seems like an emergency. ready, go! Vamos, yao, yao. Ay, la risa como saca un montón de conejitos esos. Esos conejitos no recuerdo si son como el conejo Bunny Bunny. Baron Bunny. Is it? Is she? I can still feel a pulse, but her condition is quite grave. The god remains here are encroaching on her cognition, much as the poison in your system did to you. If we don't eliminate it soon, then even if we save her life, I fear that she may never wake up again. ¿Y cómo eliminamos esto? What are we waiting for? Let's destroy the remains right away! It's not as simple as that. Don't you remember what Baiju said? The poison within Jialiang's body is inextricably linked to the god remains here. O sea, sería como eliminar un dios. Purged, the poison in his system will stop having any effect. And the poison within Jialiang's body is keeping his heart condition under control. So, if it stops working... Oh no. Are you saying... Indeed. If the god remains here are purged, then your life will come to an end. Hombre, es decisión entre salvarla a ella y salvarse él. Wait! But we've all been working our butts off to save Jialiang's life! After all that, we can't just give up on him! Baiju, you're a great doctor! Surely you gotta know of some other way we can save him, right? You could continue to take the poison, which would buy you some time. As for Jiangli, maybe if we put our heads together, we can think of something? It appears to me that she was striving to concoct your medicine for you, right up until the moment when she lost consciousness. Maybe it's her greatest wish that you will continue to take it and live. Dr. Baiju? Give it to me straight. No tengo idea qué haría en esta situación. Obviamente, siendo él, The me god sacrifico yo remains por have ella. reached her internal Pero siendo organs. Baisu ahorita, ¿qué Under cojones le ordinary digo? circumstances, I would give her less than 3 days. Vergas. If I were to treat her 3 using a días. secret art. A ver, repito, o sea, siendo este meme me sacrifico fácilmente por ella, pero siendo Baisu, ¿qué cojones le digo? O sea, matate para que ella pueda vivir.
o veo cómo los salvo los dos, arriesgándose a que ambos se mueran. O sea, eh, eh, But what would be the point of that? Dr. Baiju, I'm all too aware of the dangers of God remains. You are not the first to mention it to me. If I continue to sustain my own life using this wretched substance, not only would Jiang Li have to keep risking her life to make my medicine for me, but I would have to live with the looming threat of these remains breaking out and sí, wreaking eso y que havoc podría not just afectar a upon más me, personas, no solamente a my vos. entire family. I know for a fact that I should have died over a decade ago. The fact that I've been around to see how you grow up is already a great blessing from Rex Lapis. Bueno, hablando de Rex Lapis, Sean Lee, ¿puedes hacer algo aquí? Can bring Jiang Li back. Then, even if I die. Xiaoliang. After cheating death for so long, it seems I've grown somewhat addicted to life. Traveler. De hecho, Dr. Baiju, me gusta esa frase, de hecho. could I have another minute with my Una wife? vez que pasaste, I just want to have one final moment together. una vez que pasaste cerca de la muerte, Just a valoras más la moment. vida. That's all. Of course. Thank you, everyone. And I'm sorry that I won't be able to repay your kindness in this life. Eso debe ser jodido. Xiaoliang. Ay, Palmo está llorando. Is there really nothing else you can do? I am sure that over the years, Jiang Li will have tried all the conventional methods known to humankind. As for less conventional methods, I have little expertise besides Changsheng's secret art. Mortals are fated to grow old and pass on when their natural lifespan runs out. If it were so easy to combat the natural processes of aging and death, Jiang Li would not have had to resort to unnatural methods. What a crazy situation! Jiang Li risked it all to save Jialiang's life, and now Jialiang has to sacrifice himself to save Jiang Li! What's the point of it all? Me recuerdo una obra, ahora que lo pienso, no me acuerdo cuál ahorita, pero sé que se parece a un libro viejo. Eso es lo único que podemos hacer, respetemos la voluntad de Jialin. No me parece que esta sea la frase adecuada, pero bueno, respetemos la voluntad de Jialin. I've seen many final farewells in my time, but I can never get used to it. In the human realm, all things must come to an end. Is it not a fitting end to die for a worthy cause? At least, that's what generations of masters Esa es la before frase de you Blade always Runner. believed. Literalmente esa es la frase de Blade Runner. Morir por la causa correcta es lo más humano que podemos hacer. The path they chose was indeed a heroic one. But when I think of those who would willingly sacrifice themselves for others, I cannot help but think that theirs are the lives least deserving of death. When all this began, we agreed that once Ayu was old enough to help you gather herbs, it would be time for me to go. If you could only see him now. He took me all the way to Liyue Harbor to see the doctor. And he even got the Adventurers Guild to search for you. So, I know that you'll both be okay without me. I've said my goodbyes. My time has come. Do what you must. Eso debe ser jodidísimo, hasta saber que estás a punto de morir. Es como que... ¡Ah! O sea, si no estás preparado... It will eat away at both your cognition and your memories. In the end, you'll become little more than a shadow of your true self. I'll take it. At the very least, it will allow me to stay with you and watch Ayu grow up.
Mom, something's really wrong with Dad. Don't fret, Ayu. I will gather some medicinal herbs right away. I promise you, nothing will happen to our family. Why would these memories come to mind now? The longer we live, the tighter we cling to what we have. Oh, how I would love to hear your voice one last time. No esperaba que en la historia del médico fuéramos a tener el paciente muerto, realmente. O sea, para nada. Creí que, siendo que esta es la historia de Baisu, íbamos a salvar a alguien que estaba a punto de morir. Pero... Jialiang! Dad, are you awake? ¿Qué cojones? Jiangli, are you? ¿Cómo? Didn't I? ¡Ey! Estas cosas son... Sí. Estas cosas son las cosas de Kiriko de Overwatch. Los... sé que tienen un nombre, pero es como cosas de sanación. Con magia, o no sé si magia, es como una especie de rito o algo así. Dr. Baishu, I thought that I was going to... Die? You did indeed. As things stand, ¿Qué cojones? you're more akin to a zombie than a ¡Zombie! human. ¡Otra vez! I'm a zombie. Le hizo lo mismo que That's right. a Kiki. Before we set off, I asked Chi-Chi to prepare an elixir of immortality. With its help, you have been suspended in the space between life and death. Of Ok. course, this is but a crude imitation of an Adeptus art. I don't expect it to extend your life indefinitely. No sé, a ver, no sé cómo me siento respecto a esto. Obviamente, puta, qué bien que pudimos salvar la vida del men. Pero como Jutao ya lo dijo, esto va en contra de las leyes naturales. Baisu podrá ser un gran doctor y me gusta que sea un gran científico que vaya a lugares en los que los demás no deberían de ir, igual que Dottore, no por nada Dottore me encanta como personaje. Pero creo que hay cosas que por más que me gusten los científicos locos, en este caso... O sea, ¿qué repercusiones podría traer para el alma de este tipo? Porque, hombre, aquí no me van a venir con que no, el alma no existe. En el juego de Genshin ya comprobamos, con la historia de Jutao, que el alma de estos personajes existe en un plano diferente. Y que es Jutao, de hecho, como la que... igual que en la historia esta del barquero griego y la de Piratas del Caribe, donde Davy Jones tenía que transportar las armas como dirían en el mar. O sea, Jutao es como que ese puente entre la vida y la muerte y se encarga de transportar las almas que mueren. Ahora, en el caso de los zombies, Kiki, por ejemplo, tenemos una niña que hasta cierto punto murió y fue resucitada por este Baisu. Y es como que, bueno, es que es una niña. O sea, ¿cómo puede ser que una niña vaya a ser prácticamente inmortal? Porque su cerebro, o sea, no se termina de desarrollar. O sea, mire Kiki, o sea, por ejemplo, me da cosa porque, o sea, Kiki es una niña. Y todo el tiempo va a ser una niña y siempre va a terminar siendo una niña, o sea, hasta el final de los tiempos. Y nunca va a crecer, nunca va a como desarrollarse como tal. Entonces no sé qué tan bueno es eso. O sea, qué bien que la mantiene con vida, pero hombre, ¿qué clase de vida es vivir si ya no tenés humanidad? O sea, hay mucho debate filosófico en este desmadre. Y bueno, qué bien por el tipo que lo logramos mantener al menos al estilo zombie, entre comillas. Porque al menos va a poder ver al hijo crecer. O sea, no sé si hay alguna manera como de quitarse ese estado de inmortalidad. Doy por hecho que sí. O sea, porque por lo que está diciendo es una técnica Adeptus. Pero sí, está complicado este asunto. Whether it will keep you alive for a few days, a few months, or a few years, I'm as interested as you to find out. But, however long you have left, I believe it should be more than sufficient time for you to say your final goodbyes before departing the world in peace. I hope that Hablando de Baisu Jutao. finds this arrangement to be a satisfactory one. An elixir of immortality? How'd you cook that up? Ugh. Leave it to you to work on something like that behind my back. It's a work in progress that hardly lives up to its name, and it would have had no effect were it not for Jialiang's iron will.
the end, I am merely a doctor. I understand very little of the great principles governing life and death and the perpetual cycle of yin and yang. All I know is that if I'm presented with a life that deserves to be saved, I will do everything in my power to save Sí, them. aquí hay rivalidad bien And jodida. even Es this que would have counted for nothing without Director Hu's assistance. After all, did you not tell Jia Liang to show us the way before we set off for Qingsa village? Oops. And I'm busted. bueno, Without Director Hu nudging things in the right direction, we may not have found Jiangli in time. se ve que alguien estaba escuchándonos, así que el espía que nos escuchaba era Jutao. No wonder he didn't mention the elixir back then. I thought he was being frank and transparent with me for once, but apparently not. Director Hu told me to keep her suggestion a secret, but it seems nothing escapes Dr. Baiju's attention. Never underestimate a serpent's sense of smell. Zhang. All I wanted was to help Jialiang find his missing wife as soon as possible, so that he could be on his way to the afterlife without any unfulfilled wishes making the journey more difficult than it needs to be. Leave it to Boo Boo Pharmacy to snatch the perfect opportunity right out of my hands at the last hurdle. Never mind. I'll just have to put it down in the books as a deferred consideration. One Chi-Chi was enough Oh, of a conundrum. Chi-Chi. The last thing I need's another one. If I'd known this was coming, I'd Aw. have off to the Wangsheng funeral parlor the moment I found him. You stay away from my dad. When I grow up, I'm gonna become A an ver. even better doctor than Mom and Baiju, and cure Dad for good. Es que esto, a ver, esto es lo que voy. Yo sé que a todos les cae mal Jutao. Porque, ajá, es la única que se pone a hablar de la muerte y de que hay que estar preparados para la muerte. Pero es que, o sea, entiendo la perspectiva de las demás personas porque Jutao también no es como que tenga el mejor de los tactos para hablar con la gente. O sea, Jutao les dice, ¡hey, se va a morir! Aquí tengo un cofre ya listo para que vayan a meter el cuerpo. O sea, no me parece que Jutao comprenda cómo los vivos se sienten respecto a la muerte. O sea, para Jutao es fácil decirlo porque Jutao está todo el tiempo en contacto con la muerte y todo el tiempo en contacto con este plano astral que de hecho no sé si el editor puede poner aquí mientras estoy hablando las imágenes de la cutscene de Jutao y spoilers, alerta de spoiler por ahí. Porque sí, o sea, durante la historia de Jutao podemos ver toda esta zona en la que van los espíritus caminando y toda la onda. Y, o sea, es bien fácil, repito, para Jutao hablar sobre la muerte en ese sentido porque está más cercano a ella. Pero, bueno, se lo decía a este niño, por ejemplo, y el niño ya se puso a insultar como loco a Jutao. Y es como que, bueno, o sea, no es culpa de ella. Y yo sé que es un niño y que quiere a su papá, obviamente, y todo lo demás. Pero, hombre, Jutao también tiene razón en que estas cosas no deberían de ser permitidas, entre comillas. Que literalmente es un zombie, o sea, esto no debería ser así, o sea, en el momento en el que permitimos ya una, dos veces, o sea, ¿quién te dice que no se puede hacer una tercera, una cuarta? O sea, al final todo el mundo va a querer ser inmortal, todo el mundo va a estar tomando esta estupidez. Y repito, entiendo la perspectiva del niño, pero creo que también la perspectiva de Jutao es bastante válida, siendo yo una persona que cree en la vida después de la muerte, pues, y que de hecho, o sea, que empatizo más con Jutao porque soy bien raro, pero a mí me gusta pasar pensando en mi muerte y en muchas cosas que pasarán en el futuro. Well, you wouldn't be the first person who's tried to put Wangsheng Funeral Parlor out of business. If you're serious about it, you'll have your work cut out for you. Sí, es lo que digo, o sea, a mí me gusta pensar constantemente en cuándo me voy a morir, cómo me voy a morir, con quiénes quiero estar cuando me muera, o sea, quiénes van a estar ahí exactamente, o sea, son cosas que sí, yo sé que se sienten extrañas para la mayoría de personas, pero estoy seguro que no estoy solo cuando digo de que la muerte es un tema bien común en mi vida y que estoy segurísimo, pero segurísimo que hay más personas allá afuera que piensan más en la muerte igual que yo. Entonces, ajá, es curioso porque, ajá, quizá por eso es que comprendo más la posición de Jutao. Y bueno, aquí vamos ya que es haciéndose más enemigos, la funeraria. El camino de Wangsheng Funeral Parlor. Pero, ajá, es triste. Porque las personas terminan de comprender que la muerte es algo natural.
y de lo que habría que hablar más, pues, o sea, porque si solamente lo ignoramos, pues bueno, ahí queda y muere el asunto. Traveler, Paimon, I'll catch you all another time. Bye, Jutao. Otra vez. Is she finally gone? Pobre Kiki. Pobre Kiki. Sí, Kiki ya se fue. Well, that ends well. If you ask Paimon, we should probably do something to celebrate this hard-earned family reunion. ¿Qué propones, Paimon? Para ti una celebración solo puede ser una cosa. Comida. At times like this, a grand Un banquete, claro que sí. Como te conozco ya. It feels like it was a whole lifetime ago when I last talked with Jiangli. Conozco como que si fuera mi hija. La cena de hoy nos la hemos ganado. Yo también preparé algo hace tiempo que no cocino. Paimon can't wait! Ah, ok. First things first, off to the market for some fresh ingredients. Let's go! ¿En serio? ¿Me vas a salir al mercado ahorita, Paimon? Wait up! I'll come too! Baiju, thank you so much for everything you've done for us. Don't mention it, Jiangli. I was just doing my duty. Just your duty, huh? Baiju, Changshang, would you mind if we took this conversation outside? A ver. Now that you are part zombie, there are some rules that you need to know. Yes, ma'am. I'm listening. First, don't forget to stretch your body regularly. Second, don't forget to... Don't forget to Yes? forget. Go on. Don't forget to. I forgot. Ay, Kiki. Ven a lo que me refiero con que no es lo adecuado. O sea, qué bien que están vivos. Es todo lo que vamos a decir. Para no meternos más con el asunto, pero... El Banco del Reino del Norte es originario de Snesaya y posee sucursales en muchos lugares. Cuando los fatos viajan al extranjero, utilizan fondos proporcionados por el banco, incluso lo usan como base de operaciones. Ah. Y estamos solo con Baizu. Okay. Time flies. It's been so long since we bade each other farewell in Chenyu Vale. Changshang, you're the same as ever. You haven't changed one bit. You, on the other hand, have changed a lot. You're right. My younger self would have never imagined that things would one day turn out this way. Or that you'd turn out this way, Baiju. I've taken a look at your elixir of immortality. It's not altogether dissimilar from the poison I concocted in terms of the way it functions. I have to say, Jiangli, it was a stroke of genius to use poison to maintain life. I hope you're not too upset at me for copying your methods. No, not at all. With your intellect, even if you'd never seen my poison, I believe you would have eventually arrived at the same approach. But I'm still impressed by how quickly you managed to gain such a thorough understanding of it. Jialiang's still only been in your care for a few days. Not Hombre, se just supone que ya that, lo hizo con Kiki, ¿no? you even managed to improve upon the original formula. That cannot be explained by intellect alone. Baiju, be honest with me. Did you try out some of the poison on yourself? Probablemente. Probablemente, no lo niego. Told you the truth would surface sooner or later. Life force isn't Bueno. the only thing that Changshang's contract lets you transfer between bodies, is it? Nothing gets past you, Jiangli. You are correct.
Besides life force, Changsheng's secret art also allows for the transfer of toxins and diseases. When I treated Jialiang for the second time, I transferred some of the poison from his body into my own. Not only did this allow me to alleviate the burden on him, but it also gave me an opportunity to study its properties. Interesante. There is no need to worry about any long-term consequences to my health, however. Now that the source has been destroyed, any remaining poison in me will have already dissipated. But you took such a huge risk. If we hadn't destroyed the god's remains back there, De hecho, then even you might have... Baisu se hubiera muerto también en esa escena. What am I saying? I'm in no position to criticize you for this. The reason I left our master and went into hiding all those years ago was that he was getting old. Momento And I didn't senpuku. want him using up any more of his own life force to treat my husband. But in the end, how were my methods any different? I risked one life to save another. And then you tried the poison on yourself too. It looks like both of us have ended up going the same way as our master before us. Are all disciples of Chenyu Vale destined to turn out this way? To live a short life, having given away our own for the sake of others? To fight relentlessly against the natural course of life and death, whatever the cost? Como me encantan las historias de Genshin, por Dios. O sea, siento que hay tantas historias que resuenan con tantas cosas que pienso en mi cabeza. Este fue más de la vida y la muerte otra vez, igual que el de We Jutao. ought never say that anyone's Pero fate este is fue sealed. más sobre intentar Baiju, ampliar la I can vida. tell that, over the years, you've used the contract with Changsheng to transfer many diseases and toxins to yourself. There are so many that some of them I don't even recognize. Can you still stop before it's too late? Hombre, de alguna de esas cosas se va a morir en algún momento. Every one of us from Chenyu Vale believes in the same thing. Hey, food's ready! Mom, come and join us. The traveler taught me a load of new recipes and said even Dad will be able to taste them. Come and try them out. Yes, darling. Mom will be there in just a second. Hey, slow down. Baiju, I know I won't be able to convince you, but please don't forget that if one day you're not around anymore, Chi-Chi, Gui, and all the friends who have grown fond of you, they will all miss you dearly. There's no need to worry, Bye. Jiangli. I know what I'm doing. I can only hope so. Es lo típico de que, bueno, queremos ayudar a tantas personas, pero si no nos ayudamos nosotros, igual nos vamos a morir y los demás nos van a extrañar. What did Jiang Li mean by not around anymore? Are you gonna be okay? ¿Qué hay de lo que mencionó Shanshen sobre el destino? ¿A qué se refería exactamente Shanshen con lo del destino? Every single mortal I've ever contracted with, including Baiju and Jiang Li's master, has passed away at a young age. Wait, that doesn't make any sense. You said that the contract with you helps people live longer. Sí, pero obviamente se está It enferman is a tanto. very long story. Se viene cinemática. Long ago, when plagues ravaged the land, one doctor made a pledge to rid the world of pain and suffering. But even the most ingenious mortal medicine could not stay the tide of disease. And after working tirelessly for many years, even his dearest loved ones fell sick and bade their final farewell. Legends told of an herb lord in Chenyu Vale who could cure any illness known to mankind. The doctor sought the herb lord, but found only a white snake, its breathing weak and its power all but spent. Sign this contract and let our lives be joined. Then I will impart to you the secret art of healing. But be warned, this art will harm your own health. With means beyond human ken, the doctor could now reverse the process of death. And yet,
the time still came to say goodbye. Only now, the one departing was the doctor, his life force spent. His final act in life was to pass on the contract to his final patient, his favorite disciple. The disciple chose to dedicate their life to saving the lives of others. And generation upon generation followed in these footsteps. Since I inherited this contract, I've always respected the path taken by my predecessors, and followed it myself unquestioningly. That is until I tried to use the art to save my own disciple's beloved. She begged me not to use up my own life force. She said that this art is a poison chalice, an evil and unnatural practice. She did not wish to sacrifice one life for the sake of another, when both were lives she treasured. Only then did it occur to me. Did I not suffer when my master passed away, just as patients' families do at their loved one's deathbed? Are not the lives cut short by this contract just as worthy of saving as any patients? What is this contract to us? Medicine or poison? Alas, I no longer have enough time left to find the answer. I entrust to your care both Changsheng and this final question. May you find a remedy for this conundrum, which has ailed us so. Time and again, no matter how much I try to warn them or balance their chi, I can never save them. And you? What's your answer? If I abandoned the contract and left you without a host, what would happen? I suppose I'd spend my final moments taking a nice nap on Mount Yaojun. Then I'd be reunited with my old friends and your predecessors. Then it's decided. If there's a life in front of me that deserves to be saved, why shouldn't I do everything within my power to save it? Once again, it's the same answer. So be it. Close your eyes. Who knows how many more people will take on this contract? None. This contract will end with me. My contract has strict requirements on the host's natural temperament. All my hosts have been most pure of heart. But when one with an altruistic nature gains access to this art, they are more seduced than the average person by the miracle of overturning the laws of life and death. Though they know better than anyone else the fate that awaits them, when faced with the sorrows of humanity and the pain of losing their nearest and dearest, they cannot help but reach beyond human means. They are like moths that throw themselves into the flame, seeking a glimmer of hope in a dark world filled with pain and suffering. So, Baiyu, does that mean... I suppose that would make me a moth that yearns for the light, but doesn't want to be burned to a crisp. Changsheng's art can transfer pain and suffering between people, but it cannot reduce the total amount of pain in the world. It's just like we witnessed. Either Jia Liang feared for Jiang Li's life, or Jiang Li grieved over Jia Liang's sacrifice. I have nothing but the utmost respect for my predecessors, who sacrificed their lives for their principles. But I do not wish to join their ranks, nor do I wish to pass on this contract to anyone else in the future. Huh? But didn't you already transfer a ton of diseases onto yourself? What makes a poison, poison? And what makes a disease a disease? When it comes down to it, are not both mechanisms that affect the operations of the human body?
If disease is defined as deviation from normal functioning, then who knows? Perhaps the true elixir of immortality could in fact be a kind of poison. Many may view the notion of searching for immortality in poisons and illnesses as a flagrant violation of the natural order. But to me, it is no different from the way our ancestors tested the medicinal qualities of herbs by Eso tiene sampling sentido. each and every one. Eso tiene mucho I sentido. don't want those who come after me to lose their lives to this contract. Nor do I wish for Chengsheng to perish from losing her host. This leaves only one solution, doesn't it? O sea, el elixir... a ver, ahorita que ya me dejan hablar. ¿Qué cinemática más interesante, más curiosa, más bonita? O sea, tenemos al mejor doctor del mundo, que es una serpiente. Y que, o sea, está muriendo. Ahora tenemos a los mejores doctores del mundo buscando curas para diferentes enfermedades. Y sin embargo, nunca logran conseguir todo el conocimiento que quieren. Ahora, el pacto entre la serpiente y el doctor, para que la serpiente le dé todo el conocimiento al doctor. Y sin embargo, sepa de que todo ese conocimiento va a terminarlo matando, porque, o sea, por lo que aprendimos, básicamente la serpiente, lo único que hacía para todos los doctores era darles el conocimiento, pero tenían que quedarse con las enfermedades que curaban de las personas. Entonces, por eso prácticamente es de que todos los maestros, todos los antepasados de Baisu se murieron que a la edad que prácticamente tiene Baisu. O sea, Baisu tendría que estar muerto ya dentro de poco, ya que en teoría ha absorbido tantas enfermedades que esto lo está matando por dentro. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, si se deja la serpiente también y se va y se acaba el contrato, lo que va a pasar es que la serpiente se va a morir. Entonces, como que, bueno, es un dando y dando entre que salvar a la serpiente con tanto conocimiento de medicina que tiene y hacer que vivan más los médicos que van haciendo el contrato con la serpiente. O sea, Baisu parece que se ha propuesto ser el último que finalice el contrato. Curiosamente es de Liyue, y curiosamente la misma frase de Chun-Li: el contrato para terminar con todos los contratos. O sea, Baisu imagino que está buscando una manera, ¿cómo se dice esto? Una técnica, alguna especie de elixir. O sea, no el elixir de la inmortalidad como tal, o sea, imagino que eso es lo que quiere. Pero imagino que con esto lo que quiere es evitar que tanto Shanshen muera como él muera, obviamente. Porque no quiere que nadie más siga muriendo por este contrato. Y sin embargo quiere todavía los conocimientos que le otorga la medicina para seguir salvando más personas. Está preciosa la cinemática, pero preciosa. Me parece bien curioso lo de los médicos y cómo dieron su vida para salvar a más personas, para que... De hecho, hay una frase que creo que fue lo que más me gustó. Ya no iban a ser los del alrededor quienes murieran, sino el médico. O sea, es bien bonito porque normalmente tenemos que, o sea, son todos los del alrededor los que terminan muriendo. Pero en este caso ya el médico dio su vida para que los demás no pudieran morir. Y que al final el único que realmente iba a pagar con su vida todas esas enfermedades sería el único médico que estuviera en el contrato. Qué cosa más interesante. El elixir de la inmortalidad, vivir para siempre. Precisely. I will be Changsheng's final host, and the tradition of passing down the contract will end with me. Even Okay. the gods of old struggle to achieve true immortality. First you want to save others, then you want to save yourself. Now you even want to save me. You're getting greedy, Baiju. La But avaricia. isn't wanting to have it all what makes us human? Exacto. For a selfish Exactamente. moth like me, who's afraid of the flame yet yearns for the light, the only path forward is up towards the moon. For once, Paimon just does not know what to say. Dr. Hombre, ¿qué le Baijiu, decís a tell alguien her. con la What are you still avaricia chatting about? por Your food's about to conocimiento get cold. e inmortalidad que tiene Baisu? ¿Qué? ¿Qué? Milk. Coconut milk. And Paimon. ¿Dónde sacaste eso al final? Okay, fine. Let's go grab some food. Paimon has a bunch of burning questions, but they can wait till after we've eaten. Ah, no olvides dejarme un poco, Paimon. I do
envy Paimon sometimes. Eating her fill is enough to satisfy her body and mind. Bueno. True. And yet, although we call them simple pleasures, are such things as these not precisely why we mortals cling desperately to the life we have? Qué cosa más hermosa de historia. O sea, yo estaba... no se lo puede negar. Baisu no era para nada uno de mis personajes favoritos. Ni personajes más interesantes hasta cierto punto, porque, hombre, no me llamaba mucho la atención. O sea, solamente lo conocimos al inicio de la historia y pues usted llegó. Pero es que les juro que cada vez que juego las historias legendarias de cada uno de los personajes, me sorprende. Es que me sorprende increíble. O sea, ahorita ya las siguientes ya empiezan a ser... Bueno, todavía no, porque no. Todavía queda la de hoy mía. Ahorita transmisiones de uno para continuar. Ahora, ni acá. Misiones sin descubrir. Todas las misiones mencionadas para aceptar las misiones previas restantes. Vaya, vaya, vaya. Eso lleva un año entero ahí que me salió y nunca lo fui a recoger. Bueno, ok, entonces la siguiente va a ser de yo y mía. Va a ponerse curioso el asunto, damas y caballeros, señoritas y señoritas. Gracias por haberme acompañado en este caos. Y curiosamente yo dije, hombre, vamos a hacer que 20 minutos porque habíamos avanzado en la historia, pero al final yo creo que este video va a terminar un poquito largo porque hicimos una hora solamente en esta segunda parte, por así decirlo. Que realmente es uno solo, pero ajá. Vamos a dejarlo por aquí. Nos vemos en la próxima. Piensen en la muerte. Piensen en por qué es bonito estar vivo. Y cuántas más cosas nos quedan por vivir y hacer. Y bueno, o sea, lo de la avaricia de Baisu por querer buscar la inmortalidad y lo de Futao por querer mantener el orden. El orden natural de las cosas va a ser una historia bien interesante. No, estoy esperando ver qué más hacen con esta línea de historia. ¿Irá Baisu a morir? ¿Iremos a conocer la familia de Baisu y saber si alguno de los Fatui es realmente su hermano? Se parecen un verbo, todavía lo pienso. Aquí lo dejamos y nos vemos en el próximo video. Bye, damas y caballeros. Ya casi es Navidad, vamos a hacer un especial de Navidad ahora que lo pienso.